Un simple tubérculo reveló un secreto que nadie esperaba. En un rincón remoto del Pacífico apareció un rastro biológico imposible, restos de una patata sudamericana, en tierras donde jamás debió existir. Ese hallazgo, discreto y silencioso, derrumbó siglos de suposiciones, porque si la patata viajó antes de Colón, alguien tuvo que llevarla, y ese alguien cambió por completo nuestra visión de la historia. La historia de hoy gira en torno a un descubrimiento científico que desafió todo lo que creíamos saber sobre el aislamiento de los continentes. En Polinesia, miles de kilómetros lejos de Sudamérica, apareció ADN de patata precolombina. No un rumor, no una teoría marginal, evidencia genética verificable. Y esa evidencia obliga a responder una pregunta enorme: ¿cómo llegó hasta allí? Para entenderlo, debemos remontarnos a un mundo sin mapas, sin brújulas modernas y sin certezas, pero lleno de navegantes extraordinarios. A mediados del siglo XX, arqueólogos que trabajaban en islas polinesias documentaron algo que les llamó la atención: restos de un cultivo conocido localmente como cumara. Su aspecto recordaba a un tubérculo familiar para los europeos, pero su origen botánico pertenecía al continente americano. La patata dulce o camote no era nativa del Pacífico, y sin embargo, allí estaba, no en una sola isla, sino en varias, desde Hawái hasta Nueva Zelanda. En aquel entonces, la idea de contactos transoceánicos precolombinos era considerada casi herética dentro de la academia. Se asumía que los pueblos polinesios, aunque grandes navegantes, jamás habían llegado tan lejos al este, y que los pueblos sudamericanos, por su parte, carecían de tecnologías navales para internarse en el Pacífico. La aparición de la cumara generó debates, pero no conclusiones. Podría ser una coincidencia botánica, un error de clasificación o incluso una dispersión natural sin participación humana. Pero el misterio persistió. Décadas después, cuando las técnicas de análisis genético comenzaron a perfeccionarse, investigadores revisaron esos restos vegetales con una pregunta renovada: ¿y si realmente fueran sudamericanos? El estudio de varios fragmentos precolombinos reveló algo sorprendente. Coincidían con variedades de Hipomoea batatas, originaria de los Andes y del litoral pacífico de Sudamérica. No solo se parecían, era la misma especie, con marcadores genéticos compatibles con cultivos peruanos y ecuatorianos. El hallazgo abrió una ventana hacia un pasado inesperado. Para comprenderlo, debemos recordar quiénes eran los navegantes polinesios. Desde los primeros milenios antes de nuestra era, estos pueblos dominaron uno de los océanos más vastos de la Tierra. Desarrollaron embarcaciones de doble casco, técnicas de lectura de olas, navegación por estrellas y un conocimiento del viento y las corrientes comparable al de cualquier marinero moderno. Para ellos, el Pacífico no era un abismo vacío, sino un mapa vivo. Su expansión fue una de las gestas de navegación más impresionantes de la historia humana. Desde Asia hasta Rapa Nui, desde Samoa hasta Aotearoa, construyeron una red de rutas marítimas sin escritura, pero con memoria oral precisa. Eran capaces de recorrer miles de kilómetros guiándose por patrones naturales invisibles para la mayoría. Al mismo tiempo, en las costas andinas se desarrollaban culturas hábiles en el manejo marítimo del Pacífico Oriental. Los pueblos preincaicos construían balsas de madera y embarcaciones con velas tejidas. A lo largo del litoral, el mar no era una barrera, sino un camino. Su comercio costero estaba documentado desde hacía siglos. Estas dos tradiciones navegantes, una en el oeste del Pacífico y otra en el este, parecían condenadas a no encontrarse jamás, pero el ADN de la patata sugería lo contrario. Algo había unido estos extremos. El giro decisivo ocurrió en 2007, cuando un equipo internacional de genetistas publicó un estudio que cambió la conversación. No solo confirmaron la procedencia sudamericana de los tubérculos hallados en Polinesia, sino que determinaron que esa introducción ocurrió siglos antes del contacto europeo. En términos arqueológicos, era equivalente a demostrar un viaje transoceánico documentado por la biología misma. La patata dulce se convirtió en prueba de un intercambio humano, pero la evidencia no terminó allí.
Poco después, antropólogos compararon vocabularios polinesios antiguos y descubrieron que la palabra kumara tenía una similitud notable con kumal, un término usado en algunas regiones de los Andes para referirse a variantes de tubérculos. Aunque no era una prueba definitiva, aportaba una coincidencia cultural sugerente. Lenguaje y botánica parecían contar la misma historia. La comunidad científica comenzó a evaluar las rutas posibles. Una hipótesis señala que navegantes polinesios pudieron haber llegado hasta Sudamérica durante una expedición hacia el este. Esta idea no era descabellada, sus embarcaciones estaban diseñadas para viajes prolongados y su capacidad de leer señales oceánicas era extraordinaria. Las corrientes del Pacífico Sur, además, podían transportar embarcaciones desde la Polinesia Central hacia la costa de Chile o Perú en un viaje largo, pero viable. Otra hipótesis planteaba lo contrario, que los pueblos sudamericanos hubieran logrado navegar hacia el oeste y encontrarse con polinesios en alta mar, o incluso alcanzar islas como Rapa Nui. Sin embargo, la evidencia naval favorece más la primera opción. Los polinesios habían demostrado históricamente un dominio oceánico mucho más amplio. El momento clave llegó cuando un experimento moderno intentó reproducir ese contacto. En 1947, Thor Heyerdahl cruzó el Pacífico en una balsa de madera desde Perú hasta la Polinesia para demostrar que las corrientes hacían posible el viaje. Aunque su teoría sobre el origen polinesio fue refutada, su travesía confirmó un punto fundamental. Un viaje preindustrial entre ambos mundos era físicamente posible, pero faltaba el detalle decisivo. ¿Hubo contacto humano real? En 2020, un avance inesperado resolvió la duda. Estudios genéticos realizados en poblaciones indígenas de la Polinesia Oriental identificaron fragmentos de ADN compartidos con comunidades amerindias de la costa colombiana. La conexión genética era tenue, pero inequívoca. Los análisis situaron ese intercambio alrededor del siglo XIII, mucho antes de la llegada europea. No se trataba de un mito ni de una casualidad. Pueblos separados por miles de kilómetros habían tenido contacto directo. La patata era solo el rastro más visible de ese encuentro. Lo que esta evidencia revela es un momento extraordinario de la historia humana. Navegantes polinesios que, guiados por las estrellas y el mar, llegaron hasta América del Sur, interactuaron con pueblos locales y regresaron con nuevos cultivos y quizá nuevas historias. Ese viaje debió haber sido monumental, peligroso y único. No quedó registrado en crónicas escritas, pero sí en genes, en tubérculos y en palabras dispersas. Lo más sorprendente es que este contacto no cambió radicalmente el curso de la historia conocida. No generó imperios, no creó rutas comerciales permanentes. Fue un encuentro breve, quizá accidental, pero suficiente para cruzar mundos. Y que hoy, siglos después, podemos construir gracias a la ciencia. La confirmación de contactos transoceánicos precolombinos transformó fundamentalmente nuestra comprensión del Pacífico. Durante generaciones, la narrativa dominante había presentado a estos pueblos como aislados, desarrollándose en esferas separadas. El hallazgo del ADN de patata, sumado a las conexiones lingüísticas y genéticas, derribó ese muro conceptual. Hoy sabemos que la historia humana es más interconectada de lo que se pensaba. La Polinesia y Sudamérica no fueron mundos incomunicados. Hubo un puente oceánico, breve pero real, trazado por navegantes capaces de leer el mar como un mapa. Este descubrimiento no solo revisa libros de historia, también reivindica la sofisticación de los pueblos polinesios y sudamericanos. Demuestra que poseían tecnologías, conocimientos y capacidades que durante mucho tiempo se subestimaron. Además, abre la puerta a nuevas preguntas arqueológicas. ¿Qué otros intercambios pasaron desapercibidos? ¿Qué más podría esconder el Pacífico en sus rutas perdidas? Pero quizás el impacto más profundo es conceptual. Nos recuerda que la curiosidad, la exploración y la movilidad son constantes humanas, que incluso sin brújulas, sin acero y sin documentos escritos, nuestros antepasados cruzaron océanos imposibles para encontrarse. El dato más sorprendente es este: la patata dulce llegó a la Polinesia antes que el ser humano a muchos rincones del propio continente americano.
Mientras comunidades europeas medievales jamás habían oído hablar del Pacífico, los navegantes polinesios ya habían recorrido distancias equivalentes a cruzar medio planeta. Y no solo viajaron, lograron transportar una planta que necesita cuidados específicos, lo que implica contacto humano directo. Más impresionante aún, cuando los genetistas analizaron las variantes polinesias actuales, descubrieron que conservan la misma huella genética que sus ancestros andinos. Es como si una pequeña cápsula biológica hubiera atravesado siglos y océanos sin perder su identidad. Un testigo silencioso de un viaje que nadie contó, pero que realmente ocurrió. La patata en la Polinesia no es solo un hallazgo botánico, es una historia humana condensada, un recordatorio de que el mundo siempre ha sido más amplio y más conectado de lo que imaginamos. Entre las olas del Pacífico, dos culturas lejanas se encontraron por un instante, dejando una prueba frágil pero indiscutible. Y hoy, gracias a la ciencia, podemos escuchar ese eco remoto de un viaje que cambió la forma en que entendemos nuestro pasado.